Hemos construido esa parte. Aquí. Ahora, R. R ya lo tenemos de este lado. Verdad, falso, verdad, falso. Ahora vamos a construir el resto. Y el resto es, voy a, con una flechita. Ahora, todo. P y Q o R. No me gusta. Acá está. Todo. Pero, ¿qué será P y Q? Es toda esta columna, la copiamos aquí. Y R, lo que tengo acá, lo copio acá. Esto es simplemente una forma. Ustedes pueden hallar la forma que desean, pero el resultado debe ser único. Y acá hay un símbolo que es el AND o el OR. OR, ¿no? O, aquí está. Entonces, como ya tengo P y Q, en el caso del O, me indica que debe cumplir que ambas sean ciertas o una de ellas para ser cierta. Entonces, verdad o verdad, verdad. Verdad o falso, verdad. Falso o verdad, verdad, porque una de ellas es cierta. Falso y falso, falso. Falso y verdad, verdad. Falso y falso, falso. Falso y verdad, por esta verdad se convierte en verdad. Falso y falso, falso. Entonces, la tabla de verdad de P y QR es en estos casos. En todos estos casos, la tabla de verdad sale de esta forma. Verdad, 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 falso, verdad, falso, verdad, falso. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo será cierto? ¿Cuándo es verdadera su proposición? ¿Estás seguro y lo que dices es cierto o mientes como un bellaco? Cuando realmente estás seguro lo que dices o mientes como un bellaco, eso es una proposición cierta. ¿Cuándo será falso? A ver, analizaremos. Cuando no estás seguro lo que dices, ¿no? Y lo que dices, no estás seguro lo que dices. Es falso. Y no mientes como un bellaco, eso es obvio que es falso, ¿no? Entonces, esa es la forma de construir la tabla de verdad. Esas son una de las fórmulas. Otra. Construye la tabla de verdad de los siguientes ejercicios. En el número 7 me dice no P y no Q. Bueno, P sabemos, como son dos proposiciones, 2 elevado a la 2 son 4. 4 casillas. Dividimos. P, verdad, verdad, falso, falso. Y la siguiente, verdad, falso. Y con eso hemos completado todas las posibilidades. Negamos P, falso, falso, verdad, verdad. Falso, falso, verdad, verdad. No Q sería verdad, falso, falso. Y al añadir ahora realizamos el I, pero del negado, ¿no? Entonces nos abocamos exclusivamente a esas dos columnas. E indicamos I. En el caso del I es verdad cuando ambas proposiciones son ciertas. Caso contrario son falsas, ¿no? Entonces, falso y falso, falso. Falso y verdad, falso. Verdad y falso, falso. Y el único caso es esta, ¿no? Verdad, verdad, verdad. Ejercicio 8. P o no Q o P. Como solo son dos proposiciones P y Q, pues acá está la construcción de todas las posibilidades. Verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. ¿Qué necesitamos acá? No Q. Entonces niego no Q. Todo lo que es verdad, falso. Todo lo que es falso, verdad. Lo que es verdad, falso. Y lo que es falso, verdad. Bien, entonces necesito P y no Q. Aquí está. P y no Q.
Para eso interviene P, P y no Q. Esas dos columnas intervienen en este caso. En el caso del O, me indica que para ser cierta, para que una proposición sea verdadera, deben ser dos verdaderas, ambas deben ser verdaderas, ambas proposiciones, o una de ellas. ¿Verdad o falso? Verdad. ¿Verdad o verdad? Verdad. Ojo que estoy tomando en cuenta solamente las columnas que están marcadas con celeste. Falso o falso, falso. Falso o verdad, verdad. Entonces, hasta acá lo que he construido simplemente es esta parte, ¿no? Ahora, como ya tengo los valores de este lado, lo voy a copiar aquí, miren. Verdad, verdad, falso, verdad. O P. P tengo que es verdad, verdad, falso, falso, lo copio tal cual. Y ahora lo que hago es construir la tabla de verdad de ambas proposiciones que ya las he ido trabajando. O el OR dice que ambas proposiciones deben ser ciertas o una de ellas. Entonces, en este caso me dice verdad o verdad, verdad. Verdad o verdad, verdad. Falso o falso, falso. Verdad o falso, verdad. Entonces, el resultado es esta. ¿Ya? Ese es el resultado de la tabla de verdad de esa fórmula. ¿Ya? Otro ejercicio. Tenemos 10 minutitos, por favor. Salimos y nos damos un break de 1 minuto y volvemos a ingresar en lo que voy anotando la lista de los que han enviado, ¿ya? P o no Q o P. No es lo mismo. P o no. Ay, es lo mismo. Lo voy a eliminar. Miren, es lo mismo, ¿no ve? Lo voy a eliminar esta. Está por demás. La siguiente dice, no, estoy negando desde acá hasta aquí. ¿Ya? Esa es una. Todo eso. Después, esta es otra proposición. Pero dentro de esta hay dos que debo tomar en cuenta. P entonces Q y P sí solo si Q. De este otro lado, no P entonces Q y O no P. Entonces, cada uno puede ver la forma de cómo construir la tabla de verdad. Podemos ir añadiendo las proposiciones en este mismo orden y luego ir construyendo. ¿Ya? Entonces, las únicas proposiciones son P y Q. Aquí está. En todas las formas, ¿verdad? Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Voy a hacer referencia simplemente hasta acá, esta parte, ¿ya? P entonces Q vendría a ser esta. P entonces Q. P entonces Q, ¿qué me dice? Es falso en el caso de que P sea verdadero y Q sea falso. Es verdadero en que ambas sean verdaderas, en que P y Q, en que P sea falso y Q verdad, o P falso y Q falso. Entonces, en el único caso que sea falso es cuando P es verdad. Acá está. Y Q falso, obviamente, ¿no? O me habré confundido. Aquí está. P, entonces, aquí. Esta voy a construir, por favor, para que se entienda.
Verdad, entonces, verdad, verdad. Verdad, entonces, falso, es el único caso en que es falso, falso. Cuando P es verdad y Q es falso. Verdad, falso y falso, entonces, verdad, verdad. Falso, entonces, falso, verdad. Ya, muy bien. Ya he construido P, entonces Q. Pero aquí debo negar P, entonces Q. ¿Ven? ¿Ven? P, entonces Q. Niego. De la negación de verdad, falso. De falso, verdad. De verdad, falso. De verdad, falso. Entonces, esta sería la tabla o el valor resultante de no, de P, entonces Q. ¿Ok? De P, entonces Q. No sé con qué color le voy a añadir. Así. Esa es la tabla resultante. Ahora, necesito P si y solo si Q. ¿Ok? P si y solo si Q. ¿Qué me dice? Cuando ambas proposiciones sean verdad, o sean iguales. Va a ser cierta. Cuando ambas proposiciones sean iguales. P, entonces, verdad, sí y solo si Q, verdad. Verdad, sí, solo si falso, falso. Verdad, sí, solo si verdad, falso. Falso, sí o solo si falso, verdad. Oh, muy bien. Entonces, ya tengo también, este es otro resultado. Ambas, ambas. Necesito entonces solamente de esas, ¿no? De esas. Esta, no, no me, ya la he usado, la voy a volver blanquita. Y ahora solamente de estos casos extremos, ¿ven? Pero con el O, con el O. Porque ya he hecho la tabla, o perdón, la lista de la tabla de verdad de esta, que el resultado es esto. De P y solo si Q es esto. Ahora lo que me indica es que lo una con el operador, con el operador lógico. Con el operador lógico OR. ¿Y qué me dice el operador lógico OR? Cuando ambas sean ciertas es verdad o alguna de ellas es verdad. En caso de es falso cuando ambas son falsas. Falso o verdad, verdad. Verdad o falso, verdad. Falso o falso, falso. Falso o verdad, verdad. Entonces, esta es la columna naranja es el resultado de todo esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí vamos a poner 1. Ahora lo que vamos a hacer es construir esta parte, esta, aquí, ¿ya? Entonces esto me gustaría ponerle con amarillo, que va a ser esta también. Y esta parte también la voy a poner con amarillo. Estoy construyendo la tabla de verdad por partes. ¿Qué me dice ahí? Me dice no P, entonces Q. No P, entonces Q. No P, está acá. Acá está P. No P es falso, falso, verdad, verdad. Aquí está. Falso, falso, verdad, verdad. Q vendría a ser verdad, falso, verdad, falso. Verdad, falso, verdad, falso. Ok. Ahora P, entonces Q. De estas columnas. De esta con esta. ¿No? Entonces,
El único caso de que es falso es cuando P es verdad y Q es falso. Verdad, entonces Q, verdad. Perdón, falso, entonces verdad, verdad. Falso, entonces falso, verdad. Verdad, entonces verdad, verdad. Verdad, entonces falso, falso. Porque en P entonces Q me indica que cuando P es verdad y Q es falso, esta proposición es falsa, ¿no? Muy bien, ya tenemos aquí. Esta es. Ahora no P. No P ya lo tengo acá, lo copio. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el O, ¿no? ¿El O de qué? De este resultado con este otro. ¿Ya? Bueno, ahí quedaremos. Ahorita va a terminar. Pues anotaré los que están en el chat, por favor. Perdón, me he olvidado que estábamos haciendo. Ah, sí. Estamos aquí en P, entonces Q. Este resultado es el 2. El 2. Ahora, no lo voy a anotar el 2. Ahora he anotado falso, falso, verdad, verdad, porque he negado a P. Y es justamente esta, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es con el O. Y esta vendría a ser el 2. ¿De cuáles estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia. ¿De qué? De esta con esta otra, ¿no? Y el resultado va a ser verdad o falso, verdad. Verdad o falso, verdad. Verdad o verdad, verdad. Falso o verdad, verdad. Entonces, toda esta proposición había sido verdadera, que tiene un nombre por si acaso, cuando todo sale verdad. La vamos a llevar a la siguiente. Bien, entonces ya tengo el 1 y el 2. Ahora lo que voy a hacer es unir esta proposición con esta otra, con el y. Y por eso es que estoy anotando de este lado toda la proposición. Esta es el 1, este es el 1 y este es el 2, ¿no? Aquí está el 1. Verdad, verdad, falso, verdad. Verdad, verdad, falso, verdad. Y de este otro lado es verdad, todo verdad. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo el uso del y, ¿no? Del y. En el caso del y solo es verdadero cuando ambas proposiciones son ciertas, ¿no? En el caso del y. Ambas proposiciones son ciertas. Caso contrario es falso. Verdad y verdad, verdad. Verdad y verdad, verdad. Falso y verdad, falso. Verdad y verdad, verdad. Entonces, el resultado vendría a ser esta, ¿no? Ahí. Ese sería el resultado. Ya no tengo más ejercicios. Ahora podemos construir. ¿Hasta ahí alguna duda? Disculpe, Lice, en es el último, el 10, el que dice no P, no habría que cambiarlo porque dice no P y aquí en las primeras son P con verdadero, verdadero, falso, falso y aquí es no P, no tendría que ser falso. A ver, apúntalo, donde no estoy entendiendo. Mm, ¿En qué lugar? A ver, otra vez vuelve a repetir. ¿No P? por- sí, porque ¿Aquí? en ¿Aquí? las
No. ¿Esta? En la segunda. Ah, ya. Ok. O sea, porque dice no P, pero aquí solamente es P. Y no habría que cambiarlo en la tabla de verdad. Si es verdadero a Aquí falso. está. Mira. Aquí dice no P. Eso estoy construyendo. Ya, Esta primera parte es acá. Esta es la segunda que lo he dividido. Es esta. sí. ¿No ven? Todo esto. Ujú, Como me dice no P, aquí está ujú, P. Mira, P. ujú, Lo niego. sí. ¿Verdad? Falso. ¿Verdad? Falso. Ah, Falso. ya. ¿Verdad? Falso. ¿Verdad? Ah, Y si ya. te fijas aquí, no P, entonces Q, no P Ujú. también ya le he negado, ¿no ve? Ah, ¿Verdad? sí, sí, sí. Falso. No, está bien, muy bien. Ah, Pero sí para me aclarar, confundí. no, está bien tu pregunta, no te preocupes. Es Ah, aclarar ya, aquí, ¿no? Y ya. Q le he anotado acá. Lo que no he hecho es tal vez un OP, ¿no ve? Un Ujú, ah, ya. OP para anotar, pero directamente lo hice, ¿ok? Ya está bien, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta más? Bueno, nadie más. Bien, entonces vamos a construir en lo que nos queda más de tiempo mm, esas equivalencias que habíamos anotado acá, ¿no? Esta. ¿Cuál será equivalente? Entonces voy a hacer así y voy a insertar acá una y dos. Para que esta voy a copiarlo aquí. Este lo voy a arreglar aquí y voy a poner acá P y Q. Ya, P. Acá es verdad, verdad, falso, falso. Y para Q va a ser verdad, falso, verdad, falso. Y muy bien. Ahora voy a ir construyendo para cada uno. Muy bien, ¿se entiende esa parte? Para cada uno voy a construir y vamos a ver cuáles son equivalentes. P entonces Q, perdón, P entonces Q me indica que es falso en el caso de que P sea verdadero y en todos los casos es verdadero. Aquí sería falso, verdadero, verdadero. P sí, solo si Q. En caso de que ambas sean iguales, es verdadera. P sí, solo si Q. Eh, en caso B, verdad sí, solo si verdad, verdad. Verdad sí, solo si falso, falso. Falso sí, solo si verdad, falso. Falso sí, solo si falso, verdad. ¿Ya? Muy bien. Ahora aquí, no P, entonces no Q. Tendría que construir para ayudarme mi no P y mi no Q. ¿Ok? Entonces, no P, falso, no P, falso, verdad, verdad. ¿De dónde estoy haciendo esto? Esto estoy haciendo de aquí, ¿no? Estoy negando P. ¿Ok? Q, ahora voy a negar, que lo voy a hacer acá. Q vendría a ser, no Q, tendría que ser falso, verdad, falso, verdad. Muy bien. Así.
Ahora, entonces, ¿qué me dice el entonces? Cuando este valor es verdadero y Q sea falso, entonces, cuando, en el caso del entonces, es verdad o es falso cuando P es verdad y Q es falso. Cuando P es verdad y Q es falso, ¿qué hemos dicho? Es falso. Y en todos los casos sería verdad. Verdad y verdad. O verdad en, entonces verdad. Verdad. Falso. Entonces verdad. Verdad. Falso. Entonces falso. Verdad. Muy bien. Ahora. No Q, entonces no P. Para no equivocarnos, voy a añadir así. Y voy a anotar no Q. ¿Y qué será no Q? Ya lo tengo acá. Lo voy a copiar. No P lo tengo por aquí. Lo voy a anotar. ¿Ya? Entonces, para mí, este es el resultado final, por si acaso. Vamos a ver si son equivalentes. No Q, entonces no P. En caso de que el antecedente sea verdad, en el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, esto va a ser falso. Repito, en caso de que el antecedente sea verdadero, este caso, y el consecuente sea falso, esto es falso. Caso contrario viene a ser verdad. ¿Ok? No P y no Q. No P y no Q. ¿Qué hacemos acá? Lo mismo. Voy a insertar el... ¿Qué hago? Voy a insertar el P y el no Q y todo eso. Y acá voy a negar, ¿ok? Voy a anotar el P. P es verdad, verdad, falso, falso. Y no Q va a ser, no Q lo tengo acá. No Q lo voy a copiar aquí. Y voy a trabajar el I. Aquí el I. El I me indica que el único caso en que es cierto es cuando ambas sean ciertas. Caso contrario, es falso. Ahora, toda esta proposición lo tengo que negar. ¿Qué voy a negar? Esta voy a negar, ¿no? Ese es el resultado. Lo voy a negar acá. Lo voy a negar ahí. Eso sería verdad, falso, verdad, verdad. Muy bien. Ahora, no P, no P o Q. De la misma forma, antes de que me... Aquí lo igual, aquí lo voy a negar. Voy a poner el no P. Voy a obtener el resultado del no Q. No P, no P, no P, no P. Acá tengo no P. Voy a anotar aquí. Y el Q, bueno, el Q lo tengo acá. Que va a ser verdad. Falso, lo voy a escribir. Verdad, falso. O
Aquí voy a hacer el O. El O me dice, es en caso de que uno de ellas sea cierta, es verdad. En caso de que ambas sea falsa, es falso. Verdad o verdad, verdad. Verdad o falso, verdad. Ahora voy a negar esta proposición. Y eso va a ser igual a falso, verdad, falso, falso. Entonces, este es el resultado. Y ya. ¿Qué me decía? Que son equivalentes las que están marcadas en amarillo. Veamos, ¿no? P, pienso y luego soy, va a ser igual, equivalente, fíjense, a esta. A no Q, entonces no P. Son idénticas, porque ese es el resultado. Y a esta también, porque ese es el resultado. ¿No? En cambio, estas son distintas. No son, y esta también. Estas no son las equivalentes. Solo las que están marcadas en amarillo, cuyo resultado, pues, será la que estarán marcadas en celeste, para que se pueda comprender. Este es el resultado. ¿Se entiende? ¿Se Sí. entiende? Sí, Sí, he ido buscando o he demostrado la equivalencia. He ido demostrando la equivalencia.